Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Oye, sí, como lo comentaba hace un ratito, egresada de FCI lanza libros sobre lucha del pueblo mapuche huilliche contra transnacionales, y estamos el día de hoy junto a Igna Solís. Ella es autora de este libro que estamos precisamente regalando. Igna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar aquí y de formar parte acá de La Fuente, que es un programa muy interesante y nada, disponible para conversar y para problematizar igual sobre este tema súper interesante. Eso, súper. Yo debo decir que me regalaron uno de los libros también para preparar esta entrevista y es muy lindo el libro, es muy fácil de leer, muy interesante. Es un texto incluso como de consulta, yo diría, porque explica mucho el origen del conflicto, palabras en mapudungún también. Es muy bueno, así que qué afortunado quien se lo va a ganar. Y tenemos a Igna acá, qué mejor que ella misma nos empiece contando, Igna, cómo nació la idea de escribir este libro y qué significa para ti también como periodista de la zona también. Sí, bueno, parto mencionando que Cami le hubiera encantado estar aquí. Ella está con nosotros de alguna forma a la distancia y conectada, entiendo, igual a esta transmisión. Entonces, bueno. Desde Chiloé está, sí, Cami. Sí, no, en este minuto está en Perú. Ah, ¿verdad? Que se fue a viajar a Perú. Sí, pero de todas formas es una persona que viaja entre los territorios y efectivamente con Cami provenimos de las tierras del sur. En mi caso desde Río Bueno, en la región de los ríos, y Cami desde Chiloé, en la región de los lagos. Nos encontramos extrañamente acá en Santiago. Eso fue una parte como de nuestra amistad también, en las curiosidades de que viniendo de tan lejos nos vinimos a encontrar acá en Santiago estudiando periodismo precisamente y enfrentadas a estos constantes cuestionamientos respecto a la ética periodística, con este enfoque también que tiene la Universidad de Chile, partiendo también desde el rol social de la comunicación y cuál es en efecto la mejor forma de poder dar voz o poner a disposición estas herramientas, que ese fue el enfoque finalmente que optamos con Cami, de tomar el periodismo como una herramienta y ponerla a disposición de las personas que tienen un mensaje, que tienen una causa, un sentido de vida que trasciende a siquiera nuestra propia vida humana, algo así. Mira, igual es algo mucho más profundo, pero por ahí partimos, esas concepciones estaban. Entonces, nada, tuvimos la oportunidad de escribir nuestra tesis y tomamos este tema como motor de investigación, de reporteo también. Viajamos al territorio a conocer a estas guardianas. Son 3 mujeres, también son autoridades ancestrales. Claro. O sea, tenemos una lonco, una machi y una huerquén. Así es. Que en sus roles, igual para quienes quizás no están tan familiarizados con la cultura mapuche, una lonco de alguna forma, bueno, lonco es cabeza en mapudungún, significa como la lideresa de alguna forma, puede ser encarnado por un hombre o por una mujer, la verdad es que eso depende de los territorios. La machi, quien sería la cuidadora de la salud de la comunidad, en este caso también la machi Millaray atiende a varias comunidades dentro del sector en el que vive, no exclusivamente a una, sino que a varias personas dentro del territorio, y finalmente la huerquén, que sería de alguna forma la vocera, quien se encarga de traducir la información, de hacer la bajada, de comunicar, de difundir. Entonces, bueno, todas ellas en su rol ancestral no lo eligieron. Ellas no decidieron, no fue como en algún punto como, no sé, los periodistas o los arquitectos, ya voy a hacer esto, me voy a dedicar. Ellas fueron elegidas por un mandato ancestral. En todos los casos ellas nos contaron que a través de un sueño les llegó ese mensaje. O sea, tú tienes esta misión y tienes lo necesario para hacerlo y para resolverlo y hazlo. Un poco así. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil enfrentarse a este desafío porque, como bien queda consignado en el libro, esta es una batalla, es una lucha muy intensa en la que incluso sus vidas están en jaque.
su seguridad, su tranquilidad, la de sus comunidades, la forma en que conciben incluso su territorio, su cuerpo y luego el espacio donde habitan. Todo eso converge en el tema de la defensa del territorio, que puede ser de alguna forma el eje central enfocado a la lucha contra la intervención eléctrica energética. Que eso te quería preguntar, sí. Igna, porque de alguna manera la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche es inmenso y muy nutritivo, digamos, para la cultura. Sin embargo, ustedes hacen la cruza con la defensa contra la intervención eléctrica. ¿Qué fue? Porque todos tienen, a veces cuando se empieza, yo no he escrito, me encantaría escribir un libro, pero hay un leitmotiv, ¿no? Hay como una semilla que se planta y de ahí comienza a crecer todo el tejido narrativo. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a ustedes? ¿Por qué decidieron viajar, ir, conocer a la Lonco, conocer a la Machi, conocer a la Huerquén y aterrizarlo a través de la defensa? Sí. A ver, creo que hay dos cosas muy importantes, que es el tema, de género, el componente de género, que es innegable. O sea, se da cuenta de eso en la escritura, en el proceso de investigación también, de que el componente de género es muy importante, pero también el tema del agua. De la escasez de agua y cómo eso se cruza con el mito de la escasez energética. Porque al menos en estos territorios el agua abunda, los ríos, los lagos. Claro. Eso son los nombres que dan, o sea, los componentes que dan el nombre a las regiones. Entonces es un recurso que aparentemente abunda, pero que no está... Mira, el diagnóstico en general fue que el uso de estos recursos atiende a lógicas extractivistas. Muy por el contrario de las personas que viven ahí, que no ven el río como algo para explotar o un recurso para yo consumir o ensuciar. Es un ente. Las caídas de agua son trayenco, tienen un nombre, una identidad, una fuerza, una energía. Los ríos, todos los ríos tienen incluso me atrevería a decir una personalidad, una identidad, una historia. Y las personas de ahí lo conocen, hablan de eso y por eso lo defienden. No porque sea agua y porque ahí haya plata o dinero, recursos económicos. Es un poco, trato de simplificarlo lo más que puedo, pero es lo que nos han transmitido ellas en el momento. Entonces, cuando vimos este cruce entre, claro, es un territorio particular por el agua, por la abundancia de este recurso, y que llamó la atención no solo de quienes buscan explotar este recurso, sino del interés de quienes lo defienden. Y ahí surge el papel de las mujeres y su rol desde la cosmovisión mapuche, pero todas son muy tajantes en decir que no es únicamente para los mapuches. Es para todas, sí. Para todos y todas, aun cuando no se identifiquen con eso, no estén de acuerdo incluso con los principios que rigen, por ejemplo, el ASMAPU, que es la convivencia respetuosa con la naturaleza, con el entorno, o el introfil Moyen, que de alguna forma son como preceptos o ideas muy, muy fuertes que te hablan de que tú no eres más que una piedra, por ejemplo, que un ser humano, una vida, no es más que un árbol, no es más que una montaña o cosas así. Sí, hay una unión muy bonita de todos los seres vivos en la cosmovisión mapuche, la verdad. Así es, y muy respetuosa. Muy respetuosa. Muy respetuosa. Por ejemplo, para obtener la Wen de la tierra, la Machi y la Lonco nos explicaban que ellas no van y sacan... Hay un permiso, hay una solicitud, hay una ofrenda también. Hay todo un contexto en el que, nos dio pie a en algún punto darnos cuenta de que la relación y el lenguaje incluso que estaban teniendo estas personas chocaba, pero diametralmente con este discurso extractivista, que es, oye, pero si este proyecto va a generar empleo, va a generar progreso. Sí. Y las personas como a mí eso no me interesa. Estamos bien así. Claro, estamos bien así. Nosotros tenemos otra lógica y también otra forma de vivir la vida que no dialogan entre sí, no conversan. Estamos hablando con Igna Solís, periodista de la Universidad de Chile, autor de Guardianas del Futawiyimapu, Crónicas de lucha contra la intervención eléctrica, publicada por LOM Ediciones, que estamos sorteando en este momento. Así que sigan mandando WhatsApps mientras escuchan esta interesante conversación. Igna, mencionaste varios conceptos que son importantes para el pueblo mapuche, Huilliche, pero también el de Kume Mojen, que es el buen vivir. Sí. ¿Cómo amenaza este buen vivir la industria energética, que fue lo que ustedes investigaron? ¿Cómo afecta?
Sí. ¿Cómo podría afectar? Claro. Claro, sí, no, de todas maneras, ya es patente, o sea, no es algo que se esté proyectando, sino que es algo que está pasando, es una noticia en desarrollo, por decirlo de alguna forma, porque también cabe destacar que este proceso de investigación inicia en el 2019, 2020 y hasta hoy continúa todo el proceso de defensa, de intentar frenar estos proyectos y también las consecuencias que trae. O sea, el buen vivir, y entiéndase por Kume Moñén, todo lo que implica vivir en respeto y en armonía, pero también en bienestar. Y este bienestar involucra la salud mental, como la conocemos acá, los occidentales o los Winca en este sentido, pero también, claro, cómo eso se realiza en armonía con tu entorno. Es decir, la alimentación, es decir, el aire limpio, las aguas, etcétera, el acceso a todas estas cosas que hacen posible la vida de una forma real y en sentido con todo esto que hablábamos anteriormente de la cosmovisión mapuche. En el caso de las defensoras, bueno, yo creo que lo primero, en el rol también, y dejar de manifiesto esto, que ellas en su capacidad y en todo lo que implica este trabajo, también el Kume Moñén cambia un poco, ¿no? Como el bienestar se amplía también a sus comunidades. Ellas no están bien si quienes las rodean y con quienes viven no están bien. Entonces ven la preocupación, por ejemplo, de la intervención de los espacios sagrados, que es muy, muy, muy importante, que las instalaciones son físicas, o sea, las líneas de transmisión también. Por ejemplo, las centrales de pasada, en este caso también son centrales hidroeléctricas. En el caso del Pilmaiquén, estamos hablando de centrales de pasada y centrales hidroeléctricas que en caso de ejecutarse a su totalidad, todos los proyectos inundarían entre muchos espacios un cementerio mapuche huilliche antiquísimo. O sea, estamos hablando de un patrimonio material muy, muy importante, no solo para la cultura mapuche, yo creo que para la humanidad. Claro. En general. ¿Estos proyectos están en la justicia, esta lucha? ¿O cómo ha sido? Sí. ¿Cómo es la lucha en el terreno, digamos? Sí, bueno, actualmente todos los procesos están judicializados. Exacto. En el caso, por ejemplo, del Pilmaiquén, esta judicialización se ha internacionalizado, o sea, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente. Por lo que también, claro, implica también un despliegue importante de seguimiento de profesionales, abogados, quienes han, de alguna forma les ha resonado la causa y se han aliado y se han unido también al proceso que implica. Lo que sí, ninguna vía se ha abandonado. Yeah. A pesar de que, claro, se judicializa también, se ha intentado frenar mediante lo que mencionaba Fernanda hace breves momentos, como el proceso del Servicio Nacional Ambiental. Claro. Todos los mecanismos que están regulados por ley, que también han dejado muy al debe la participación efectiva. O sea, ninguno de estos proyectos se inició con una consulta previa. Partamos por eso. O sea, como las personas se enteraron de qué estaba pasando porque empezaron a escuchar las obras, porque empezaron a ver a gente extraña en el territorio. Todo esto se produce así. No hubo una información, un proceso de conversación o de diálogo que mediara toda esta instalación. Entonces, desde el inicio ya se concibe como algo violento porque no respetan ni entienden las lógicas de las personas que habitan este mismo territorio. Como una imposición. Sí. Tal cual. Sí, hubo que reaccionar al final. Yo estaba pensando en eso mientras te escuchaba, Igna, que tiene que ver con de alguna manera, es una manera tan como torpe de entrar en estos territorios. Estoy hablando desde la vereda de las instalaciones, de la que sea. Mira, de hecho nos mandaron unos audios que tienen que ver tanto con el tema de Barrick Gold, que tiene que ver con esta instalación Pascualama 2.0, claro, que están muy vinculados con la defensa de las intervenciones eléctricas. Otras Mira, escuchemos los audios. Escuchemos los audios que nos mandó la gente. Hola amigos, estoy participando por el libro. Mi nombre es Mirta Venegas. Oye, me encanta la conversación que tienen ahora con respecto a todo lo que es medio ambiente y todo eso. Maravilloso. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy adicta a su programa, chicos. Me encanta. En realidad, todo el canal es lo que veo. Vivo en Chiloé
y bueno, los temas que tocan me llegan porque acá tenemos un problema con las eólicas y estamos tratando de detener ese proyecto minero que está en la costa de Cucao. Bueno, ojalá pueda ganarme este librito porque va a ser un gran aporte para nuestra comunidad. Gracias. Desde Chiloé. Uno más. A ver. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Nora Patricia, mexicana. Estoy viendo el programa y me interesó muchísimo la adquisición de ese posible libro porque tengo apenas 3 meses viviendo aquí en su país. Me interesa mucho la historia, me interesa saber más sobre eso. He escuchado algo, no he leído nada acerca de ello, simplemente por las familias o las personas con las que convivo me han hablado bastante de la cultura mapuche y me parece muy interesante adquirir más conocimiento referente a eso. Gracias. Soy Nora Patricia Rendón Medina. Un saludo a Nora entonces y a toda la gente que está participando, comentando, opinando respecto a lo que estamos conversando el día de hoy, tanto en el bloque 1 como ahora junto a Igna Solís. ¿Cómo fue la experiencia, Igna, de estar con esta lonco, con esta machi, con esta huerquén, de alguna manera como tomando la guaripola de esta cruzada? ¿Cómo lo viviste? Quiero sentir más lo que tú sentiste cuando estuviste ahí con ella, estuviste comiendo con ella, con la comunidad, estuviste viviendo con la comunidad, me imagino. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se respira? Tremendo. Yo creo que sobre todo los viajes que hemos realizado al territorio han sido muy simbólicos, precisamente porque nos une con Cami una amistad, a pesar de, claro, el profesionalismo y todo el trabajo periodístico que hemos articulado con Cami, pero siempre ha sido muy potente en términos de energía. Y quizás, disculpen a esta periodista, pero hay un componente muy que ha sido como razón de repente hasta de conversación, de discusión con Cami, como dónde termina el rol del periodista y dónde estás, por ejemplo, no sé, llevando a cabo un activismo. O dónde está el acompañamiento a la fuente y dónde se comienza un vínculo personal. Todo esto a la par de estas entrevistas que sí se han enmarcado efectivamente dentro del rol periodístico, o sea, todo el ejercicio con la mayor protección de la fuente, entendiendo su contexto, acompañándolas también a revisar todo esto, porque muchos de estos procesos han sido dolorosos. Estamos hablando de encarcelamiento en algunos casos, violación a los derechos humanos, persecución política. El Cume Moñén también se ve afectado en ese sentido, o sea, una persona que no tiene tranquilidad, paz y seguridad no puede vivir bien tampoco. Entonces, conocerlas es muy fuerte, es muy potente, porque su trabajo no es remunerado, no es muchas veces criminalizado, y es tan importante para nosotras entender que es precisamente la vida defendiéndose a sí misma. Estas mujeres encarnan un rol ancestral que les mencionaba antes y que es algo que, a pesar de que ellas antes de las entrevistas no se conocían entre ellas, todas tenían conceptos, ideas y sentires muy parecidos. Pero no se conocían. No se conocían entre ellas, pero conocían su historia. Ah, sí, he escuchado de la Lonco, he escuchado de la Machi y tal, pero no se conocían entre ellas, y todo este proceso nos ha llevado a entender que hay algo muy fuerte que las une. Este mandato ancestral del que nos dan cuenta. Pero en general, todo el proceso ha sido muy cargado energéticamente también por el tema político. O sea, en la actualidad estamos buscando a Julia Chuñil. No sabemos dónde está esta defensora, que en su caso tiene que ver con el extractivismo de las forestales, el bosque sagrado que ella estaba defendiendo. Fue de alguna forma la razón por la que un grupo, no lo sabemos con certeza, pero esta lucha es muy similar y da un poco de miedo los paralelos que se producen, porque ellas también nos hablan de si me pasa algo, ustedes saben quiénes son, esa frase que resuena entre los cercanos a Julia y a todas las personas que las estamos buscando. Hay una amenaza constantemente a su integridad, a su vida, a su bienestar. Y también en paralelo a la tierra en la que viven, a los ñenes, que son estas entidades que ellas defienden,
todo esto es muy violento, no solo en las formas y en las lógicas, cuando chocan dos concepciones de mundo. Yo creo que eso fue como lo más evidente que nos hizo a nosotras ruido, como lo que la cultura mapuche y todo el bienestar y el cumemoñén representan, no hablan, no coinciden ni siquiera en lenguaje. En las palabras que se usan para definir, por ejemplo, el territorio. Futawillimapu es la gran tierra del sur, pero en los medios se trata como la macrozona sur. Claro. Se reduce, que es un término, se reduce a eso. Es un término policial. Sí. Y los medios lo usan y lo replican con mucha soltura, mucha facilidad. Pero quizás un poco por ahí va la invitación a repensarlo. Sí, eso te quería preguntar, ¿qué quisieran ustedes como autores, que se llevara el público con este libro? ¿Qué mensaje? ¿Qué podemos hacer también? Yo creo que lo primero es entender y empatizar. Lo primerísimo. Y yo creo que en ese sentido el libro es un buen acompañamiento, como decían, porque incluye no solo las historias súper reales, patentes, tiene fotografías también de estas mujeres, de sus territorios, de los lugares en los que han desarrollado su vida y las de sus familias. Pero también tiene un contexto energético eléctrico que sirve como de alguna forma para entender más o menos cómo opera todo este sistema. Y a la par también ciertos términos respecto a feminismo y no queremos de ninguna forma ser como quienes determinen, sino que esto sea un insumo para que otras personas puedan entablar conversaciones, discusiones y avanzar, por ejemplo, en realizar mayores políticas públicas de mejor calidad, de entrar ya a la discusión con mucha más información para poder, no sé, de alguna forma lograr que todos estos procesos resulten mejor, resulten mucho más conscientes con la vida, con la naturaleza que encarna en este momento, en esta situación, como la entidad a la que debemos defender. Pero estas vidas ya de por sí, de las defensoras y de su lucha, son muy importantes, son valiosas. Qué paradójico, porque me estuve pensando tu respuesta ahora que te escuchaba, Igna, y esta intervención eléctrica busca de alguna manera generar energía, pero corta al mismo tiempo otro tipo de energía que tiene que ver dentro de esta como visión del pueblo mapuche con la naturaleza, con los ríos, como tú mencionaste, con todo, que es una energía que se superpone a lo tangencial, digamos, que es la energía que generarían este tipo de empresas. No sé si me explico. Sí, perfecto. Igna Solís, una de las autoras del libro Guardianas de la Futawillimapu, el día de hoy acá en La Fuente. Regalamos. ¿Hay todavía ingreso para este libro de Arco? Ya no, ya cerramos el concurso. Hay mucha gente participando. Éxito. La gente ¿En serio? dice, si no gano el libro, ¿dónde lo encuentro? Cuéntale, por favor, dónde pueden encontrar el libro. Cámara. Bueno, el libro está disponible para la venta mediante la editorial LOM. Entendemos que hay varias librerías que tienen ejemplares, pero no lo conozco la totalidad. Así que por lo más seguro es conseguirlo mediante el sitio web de LOM o directamente en la librería ubicada en el barrio Concha y Toro, y en acá en el Santiago. Instagram, ¿no? También sigan el Instagram. Sí, mire, perfectamente. Ahí está el Instagram, Guardianas de la Futawillimapu, y nada, podemos igual darles datos donde lo pueden encontrar, incluso en regiones, porque sabemos que hay gente de otras regiones del país que están interesadas también en conocer más sobre esto. Y nada, qué bonito. Me estoy muy sorprendido por cómo lo ha recibido la gente igual. Yo creo que con Camino, no sé, no teníamos tanta fe, como que ha superado mucho las expectativas, el recibimiento, el interés que ha despertado y solo transparentar que todo esto es por ellas, por darle espacio a las guardianas, me refiero a estas mujeres, a estas personas que han trabajado tan arduamente y que muy poco se les ha apoyado. Muy, muy poco. Sí. Si quieren saber más también, hay una entrevista en extenso en uchile.cl a las dos autoras para que vayan a mirarlo también. Eso. A mí me gusta una frase que dijeron ahí las chicas: estas mujeres son la tierra defendiéndose a sí mismas. Imagínate qué lindo. Sí, y lo dijo. También.